ponente, el licenciado José Ibarra Orellanes. Hablaremos un poco acerca de su currículum y de su experiencia. Él es licenciado en Trabajo Social en la Universidad Central de Venezuela. Es especialista en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo, magíster en gestión de investigación y desarrollo, máster internacional en gerencia y gestión pública, desarrollo local y gobierno electrónico, Instituto Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo Humano, España, Unión Europea. Doctorante del posgrado de Salud Pública, Facultad de Medicina, curso de ampliación medio de Salud Pública, mención Administración de Hospitales, diplomado virtual Desarrollo y Gerencia de Proyectos, diplomado internacional de formación inicial en tutoría virtual, diploma Participación Social y Construcción de Ciudadanía, Programa Nacional de Extensión Académica, curso de extensión, área Capacitación Gerencial. Hablemos un poco de su experiencia laboral y docente. Él es docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, coordinador del Servicio Comunitario Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, es coordinador de Servicio Comunitario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de Trabajo Social, Hospital General Dr. José Ignacio Baldó, asesor de proyectos de investigación, Gumilla, Fe y Alegría, mentor del módulo Diseño de Emprendimiento Social, programa Robles del Futuro, Grupo ACGA, coordinador del proyecto Formación de Promotores Comunitarios de Salud del 2020, Tejiendo Redes, y finalmente conferencista en eventos nacionales e internacionales. Licenciado José Ibarra Orellanes, bienvenido y adelante, lo escuchamos. Muchas gracias por la presentación. Aunque solamente aparece en mi síntesis curricular que soy docente de la Universidad Central, pues en 15 años de ejercicio en el área educativa, pues he pasado por distintas instituciones universitarias. Sin embargo, en mi tiempo como estudiante hice 2 prácticas a nivel de escuelas, ¿no? Uno a nivel de escuela primaria, de primero a sexto grado en Venezuela, y luego en secundaria de primer año de bachillerato a quinto año. Espectacular además porque nos conseguimos con equipos interdisciplinarios que son importantes para ampliar la visión que se pueda tener de convivencia dentro de las escuelas, ¿no? El equipo interdisciplinario juega un papel importante. No somos islas. El trabajador social no puede actuar solo, el psicólogo no puede actuar solo, el docente no puede actuar solo, el orientador. Necesitamos desde esta visión interdisciplinaria, pues necesitamos complementarnos para que se pueda dar un trabajo integral dentro de las escuelas. Algunas consideraciones generales con respecto a la convivencia, ¿no? La convivencia escolar permite que haya todo un desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes, y si lo llevamos un poquito más hacia lo que es el ámbito universitario o la educación de adultos, a esos adultos que están dentro de ese espectro que llamamos escuela, que llamamos institución educativa, ¿ok? Y debería permitir que se dé un desarrollo personal dentro de todo un proceso de integración, ¿ok? Con respecto a que a la vida social de ese individuo con respecto a los otros. Eso debería implicar participación responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio proyecto de vida. Cuando hablaban del grupo Alfa Robles del Futuro, pues es un trabajo que yo vengo desarrollando desde hace 4 años con adolescentes
de distintos colegios de acá de Caracas, donde trabajamos un equipo interdisciplinario, docentes, trabajadores sociales, psicólogos, comunicadores sociales. Trabajamos con ellos proyecto de vida, plan de meta. A mí me toca trabajar con ellos todo lo que es el tema de emprendimiento, de iniciativas juveniles de bien común. Y luego ustedes ven como el grupo, que somos un grupo aproximadamente de 15 personas, esto es una institución privada, nos reunimos y siempre vamos conversando acerca del desarrollo del docente. Casualmente, hoy en la mañana me tocó evaluar a mis 39 docentes, adolescentes, pero ya habían unas evaluaciones previas de la psicóloga, de la comunicadora social, de la docente y de otros trabajadores sociales que también están dentro de todo el programa. Entonces, fíjense que en parte que evaluamos, bueno, cómo está el desarrollo del proyecto de vida de este adolescente, pero también cómo está su participación responsable con ese otro, ¿ok? Luego la escuela, pero voy a nombrar escuela como institución educativa o como espacio de acción donde ese niño, ese adolescente o ese adulto, ¿por qué no?, se está desarrollando y se está movilizando, ¿no? En todos sus niveles es uno de los espacios donde se toma conciencia de pertenecer a una comunidad. ¿Por qué? Porque la mitad de la vida la pasamos en instituciones escolares. Al igual que cuando nos graduamos y pasamos parte de nuestra vida en instituciones laborales, pues en la escuela es parte de nosotros. Fíjense que, y aquí hay un equipo interdisciplinario muy hermoso, bien rico en esta tarde, que cuando evaluamos el desarrollo de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, llega la pandemia y como que va a interrumpir, pero ¿qué interrumpe realmente? El sentido de pertenencia que tenemos con ese espacio. Eh, Niños que comienzan y mis sobrinos que son adolescentes y otros que son niños, incluso yo que soy docente, en un momento determinado comenzamos a extrañar el espacio, pero no solamente el espacio físico, ese que podemos tocar, sino que además la interacción con el otro, ¿no? Una interacción que además comienza a hacerse vía web, virtual, ya deja de ser lo mismo. Y cuando, en el caso de Venezuela, llaman nuevamente a la presencialidad y comienzas a escuchar, en el caso de docentes, de niños, de representantes, lo alegre que está una niña de 6 años porque luego vuelve a encontrarse o a reencontrarse con sus amigas, que además es necesario porque comenzábamos a ver conductas desde el confinamiento de niños y adolescentes y de adultos que había depresión, entonces había que canalizar hacia servicios psicológicos y psiquiátricos, había ansiedad, entonces bueno, el trabajador social en este caso hacía el primer abordaje y luego canalizaba a esos equipos. Además lo digo porque desde el hospital donde trabajo, que es el Algodonal, nosotros tenemos 5 colegios adscritos al Departamento de Trabajo Social, donde lo atendemos y luego hacemos toda la canalización de esas situaciones de niños, niñas, adolescentes, familias, docentes, a departamentos de higiene escolar, donde también está un psicólogo que puede atender. Entonces, fíjense lo importante de ese espacio que en un momento determinado la pandemia pues le arrebató al estudiante, pero que luego, y les cuento, uno de los grupos de adolescentes que estamos trabajando en Roble Futuro, comenzó a trabajar, profe, me decían, profe, no estamos yendo al colegio, no hay bullying físico, maltrato físico en el colegio, no hay maltrato verbal en el colegio, pero ahora se está dando a través de las redes sociales. Entonces comenzamos inclusive a montar o a diseñar un proyecto donde yo como trabajador social guío toda el diseño con estos adolescentes, pero luego tenemos un equipo interdisciplinario que comienza, porque eso, a eso se refiere la interdisciplina.
cómo desde cada disciplina vamos complementando esa práctica. Y bueno, entonces tenemos a Paola, que es psicóloga, comienza a dar su percepción y evaluación del proyecto y qué debería llevar. Luego tenemos a Lena, que es comunicadora social, y comienza a ver, bueno, cómo vamos a difundir los mensajes clave y así cada uno, incluso docente. Entonces tiene que ver con eso. Ese espacio que es mío y ahora lo estoy viviendo, ese espacio me lleva a tener conciencia de que pertenezco a algo. Y cuando me lo quitan, pues pareciera que quedara en el vacío. Esa conciencia además se va a manifestar en la interrelación armoniosa y diversa que tienen los distintos integrantes de un territorio, y no hablo solamente del niño. Ahí comenzamos a ver que también hay un personal docente, hay un personal de mantenimiento, hay hay un equipo profesional, hay un equipo profesional que también hace vida en esos espacios, porque hay toda una relación, hay una conexión, yo me conecto con el otro desde esos espacios. Y cuando no están esos espacios, ¿qué sucede? O cuando esos espacios no son los deseados, ¿qué sucede? Los niños pasan al menos 12 años de su vida en la escuela. Usted puede contabilizar cuánto tiempo desde que comenzó el preescolar o el kindergarten o la guardería hasta que se graduó en la universidad, cuánto tiempo de su vida ha estado en esa institución. Las familias también, porque están ligadas a esa institución, a ese espacio. Y quienes comienzan, si bien es cierto, el docente tiene una acción con el niño y con la familia, el trabajador social conecta la institución con la familia, porque además es el que hace la visita domiciliaria. Por lo menos acá en Venezuela, si el psicólogo o el pediatra o la enfermera identifican algo del niño, inmediatamente refieren al Departamento de Trabajo Social y es el Departamento de Trabajo Social quien hace la visita al medio íntimo familiar, pero también a la comunidad. Y ese levantamiento de información lo trae a la mesa al equipo interdisciplinario para su estudio. Y entonces comienza el docente, porque bueno esto, porque a veces el docente conoce una realidad, pero el resto del equipo interdisciplinario va a conocer otra. De repente dice, el niño no avanza académicamente, y me tocó en una de las instituciones donde trabajé a nivel de bachillerato, de primer año a quinto año de bachillerato, que los docentes decían, es flojo, no avanza, pero resulta que cuando el equipo de trabajo social se traslada a la comunidad, al medio íntimo familiar, comenzamos a identificar que los chamos no estaban comiendo, que los estaban poniendo a trabajar, y entonces hubo que hacer todo un trabajo con la familia, pero también con el equipo interdisciplinario y específicamente con el docente para que conociera la realidad de este niño. Una realidad, incluso teníamos perpetradores, abusadores, chamos que hacían bullying, acoso escolar, y cuando íbamos los trabajadores sociales a los hogares, y todavía tengo colegas que trabajan a nivel medio y básica que siguen haciendo esta visita y compartiendo, ¿no? Me decían, mira, este fue el hallazgo. Y cuando lo comparten con el equipo, comienza el equipo a entender muchas situaciones de estos niños. Entonces el ambiente debería ser diseñado en los colegios para promover el máximo bienestar emocional en un clima que favorezca la creatividad, la cercanía, pero que además genere las condiciones para un apego seguro en el contexto escolar. Que el niño diga, yo quiero seguir yendo a mi escuela porque tengo unos amiguitos que me respetan, porque tengo un docente que me comprende. Hice un trabajo casualmente evaluando 3 colegios grandes, a su directivo, su equipo interdisciplinario, pero además yo le decía a la persona que me estaba pagando para hacer el trabajo, le decía, yo tengo que entrevistar a los beneficiarios. En el caso de los colegios, bueno, niños, niñas y adolescentes, muchos se habían mudado de la zona, pero exigían a sus padres seguir en el mismo colegio porque había seguridad, había un ambiente de bienestar emocional
que se lo garantizaba la institución, ¿ok? Hay una evidencia de que la convivencia escolar y el clima son factores decisivos en el bienestar emocional de todos los actores de la comunidad educativa. Y ahí ya no solamente hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablamos del docente que está en aula, ese docente que quiere sentirse seguro ante algún niño, niña o adolescente, incluso familia, que pueda ser violento en un momento determinado porque hay un llamado de atención hacia el niño, hacia su representado, hay una nota que no es la aceptable. Entonces el docente dice, bueno, yo también quiero sentirme seguro, pero también quiero sentirme seguro con respecto al pago y así cada uno de los que conforman este equipo interdisciplinario, porque es una comunidad educativa. Además, tienen una influencia significativa en los aprendizajes académicos. Y ahí lo vamos a ver incluso más adelante con el espacio. Si es un espacio que está sucio, si es un espacio que no reúne las condiciones, pues definitivamente el niño, el adolescente o el adulto no avanzan con respecto a esos aprendizajes. ¿Por qué? Porque el espacio incluso pudiera deprimirnos en un momento determinado. Yo cuando me ha tocado trabajar en instituciones públicas que no tienen las condiciones, como trabajador social busco la manera de que por lo menos un aula tenga las condiciones para el trabajo o que los directivos, conjuntamente con el equipo interdisciplinario, se movilicen a buscar mejoras dentro de sus planteles, porque es la única forma de garantizar aprendizaje académico, pero también movilizar a los padres y representantes y movilizar a la comunidad donde se inserta casualmente esa institución educativa. Los docentes que se desenvuelven en espacios cuyo clima es nutritivo, y vamos a ver las características de un clima nutritivo y uno tóxico, a su vez apuntan a sentirse validados, ese docente que se siente bien, ese docente que es tomado en cuenta, pero ya no solamente hablo del docente, pudiera estar hablando del equipo interdisciplinario, que se tome en cuenta el día del psicólogo, del trabajador social, del docente, del psicopedagogo, que me llegue un certificado, que me pongan en la cartelera, ya eso me hace sentir que tengo un valor. Y sociológicamente nosotros nos adherimos a grupos y estamos en grupos porque también queremos ser reconocidos. Entonces, el equipo interdisciplinario es importante y su reconocimiento dentro de los planteles educativos es importante, que se siente competente y las competencias las vamos adquiriendo no solamente desde la experiencia, es que además debemos actualizar conocimientos. Yo estoy terminando doctorado, pero usted no sabe, me puse a hacer una especialización en orientación y terapia familiar en el ámbito educativo. Ya estoy aprobando mi primer semestre. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos eh, de, cultivar esas competencias para poder abordar situaciones que se están presentando en los colegios. Respetado, y cuando hablamos de respetado, que es un valor amplio, tiene que ver con que el docente y el equipo interdisciplinario y además los niños sienten que sus espacios son seguros, que no hay acoso, que no hay irrespeto por ese espacio profesional, que a veces sucede, a veces los mismos profesionales por el tema de ganar territorio se van pisando, como decimos en Venezuela, los talones, la manguera y le mete el pie al otro para que se caiga, porque no estamos viendo las competencias interdisciplinarias de manera integral, sino desde un solo espacio. Entonces es importante sentirnos respetados, que ese espacio se pueda ver en todos, ¿ok? Porque cada profesional, cada persona que hace mantenimiento a la institución, cada padre, cada representante, cada niño tiene un valor. Que sienta que sus necesidades son visibilizadas, pero también reconocidas, ¿ok?
y a la vez pues tienen espacio de crecimiento y desarrollo personal y profesional. Una de las cosas que yo pude distinguir en los 4 colegios que estuve evaluando era que el personal docente, administrativo y también interdisciplinario no tenían incentivos para motivarlos a seguir con el trabajo. Se les sugirió, en este caso, a la gerencia que había que, entonces, bueno, también buscarle posgrado, pagarle los posgrados, mejorarle el sueldo, porque ya los docentes estaban haciendo un trabajo, pero se estaban desanimando. En un buen clima de convivencia, las familias se sienten acogidas y entonces ya fíjense que ya no solamente hablamos de niños ni adolescentes, ya no hablamos de docentes, también estamos hablando de familia, de comunidad y comienzan a hacer alianzas en esa escuela para la educación de sus hijos. Hicimos un trabajo muy hermoso en una de las comunidades porque en la entrada del colegio había un vertedero de basura. Sucedía que comenzó la directora y el equipo directivo, interdisciplinario, docente. Aquí le llaman al equipo interdisciplinario equipo de integración pedagógica. Bueno, ese equipo comenzó a trabajar con los representantes y le decían, el mensaje valorizador era, tratas a tus hijos como la basura. Y el padre decía, pero ¿cómo? Claro, porque vienes tomado de la mano con tu niño, pero en la otra mano tienes la bolsa de basura y la tiras en el vertedero. Bueno, esa campaña logró que el vertedero fuera eliminado. Y eso es parte de que las familias de las comunidades se integraran. Pero el trabajador social tuvo un papel importante porque fue la conexión entre familias, además del docente, y las comunidades. Hacía la visita, el recorrido, daba las sesiones educativas a la comunidad en función de la problemática. La familia también va a percibir al establecimiento como un lugar en el que sus hijos son aceptados, son queridos y encuentran oportunidades para crecer tanto en lo académico como en lo personal, porque entonces, además del currículo, también la escuela tiene actividades extracurriculares que le permiten a este muchacho crecer. Aquí en algunas escuelas se conocen como formación complementaria, otros le llaman integración complementaria. Es un poco que el currículo del niño vaya creciendo personalmente. Entonces los niños hacen danza, hacen teatro, deporte, oratoria, y además de eso, también sienten que reciben información estos representantes, orientación y contención emocional en sus situaciones críticas. Aquí los trabajadores sociales de los colegios realizan un curso de primeros auxilios psicológicos para dar contención psicológica las primeras 72 horas y luego canalizan con el psicólogo del equipo de integración pedagógica o en su defecto, si no hay psicólogo en el equipo, pues lo canalizan a instituciones públicas o privadas donde hayan psicólogos que puedan atender esa situación. Y hay siempre una comunicación permanente de ese equipo de integración pedagógica. Ahora vamos a hablar un poco del clima de convivencia escolar. El clima de convivencia escolar puede ser definido como el establecimiento educacional que hace referencia a la percepción que tiene o que tienen todos los integrantes de la comunidad educativa con respecto al ambiente en el cual se desarrollan sus actividades habituales. Tiene que ver con eso, cómo percibo yo. Y para trabajar la percepción, pues ahí tenemos el equipo de orientación o de integración pedagógica. No solamente está el trabajador social, está el psicólogo, el psicopedagogo, está el docente, está el directivo, está inclusive porque hay que integrar a las personas que hacen mantenimiento al portero, porque son los que pueden definitivamente identificar. ¿Y cómo lo identificamos en algunos momentos? Aquí no hay que aplicar tantos test, un verbatim. Que el niño diga o que el portero escuche cuando uno está maltratando verbalmente al otro, ya ahí usted dice, bueno, aquí hay una violencia que se está generando. Es la percepción o llegan niños al colegio
deprimido, ya ahí hay una percepción y eso hay que atacarlo para que el ambiente pueda ser pleno y pueda ser el más apto para el desarrollo de las actividades. Tales percepciones se basan en experiencias que tienen las propias personas cuando desarrollan la interacción social, escuchando el verbatim, observando, incluye las percepciones sobre las relaciones interpersonales, cómo se van dando esas relaciones, esa interacción, esa conexión con el otro, las normas que organizan las relaciones, cuáles son las normas que tiene el colegio. Esto incluso se pudiera ver cuando está el docente en aula, pero también cuando están en el receso, cómo son las normas, cómo se organiza el colegio en función de eso, las creencias comunes dentro de la escuela y el contexto en que se producen tales interacciones. Acá les traigo un cuadro sobre las características de un clima social tóxico y uno nutritivo. Fíjense las características nutritivas. Hay percepción de un clima de justicia, donde reina la autoridad, hay disciplina. En tóxica hay percepción de injusticia, de repente soy eh, más justo desde mis acciones con una persona y menos justo con otra, y tiene que ver con normas, tiene que ver con sanciones, reconocimiento explícito de los logros. En el ámbito tóxico, bueno, hay descalificación y ausencia de reconocimiento, y fíjense que esto no va solamente con los niños, esto va con el personal que labora en esa institución. Predomina desde lo nutritivo la valoración positiva, y acá nosotros estamos trabajando, me imagino que en el Perú también, un paradigma que se llama iniciativas de bien común. Y estamos formando líderes para el bien común, líderes de influencia positiva. Entonces, cuando hablamos de valoración positiva, tiene que ver con, predomina esa valoración. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese otro se desarrolle. Ojo, eso no quiere decir que en un momento determinado usted con disciplina pueda llamarle la atención, decirle las fallas, pero también hablarle de las cosas positivas que esa persona realiza. Desde lo tóxico, pues siempre predomina la crítica, las características nutritivas, hay tolerancia a los errores, porque nos convertimos en un avatar de querer mejorar los procesos educativos, mejorar al ser humano. Desde la tóxico hay sobrefocalización en los errores, entonces siempre estamos en lo tóxico apuntando los errores, hiciste esto mal, hiciste esto mal, hiciste esto mal, y llega un momento donde la persona se siente saturada y si no canaliza, si no drena, pudiera explotar. Hay sensación de ser alguien valioso en las características nutritivas. A mí me han llamado colegas míos, pero también amigos. Yo tengo muchos amigos psicólogos en las distintas instituciones en las cuales he trabajado, que también me llaman porque a veces los jefes son déspotas, se sienten mal, sí, dicen, mira, no me siento valioso. Y más lo he percibido en mujeres, mujeres profesionales, espectaculares, psicólogas, trabajadoras sociales, docentes, orientadoras, pero se ha sentido mal porque en algunos momentos los jefes se han quedado nada más en sobrefocalización de errores y en esa sensación de hacerlas invisibles. Entonces, es importante que el jefe logre trabajar, y aquí es importante que además todo el equipo, desde el directivo hasta el que barre, tenga el desarrollo de habilidades blandas, de la inteligencia emocional para regular sus emociones en un momento determinado, pero también de la inteligencia social para saber cómo regular o cómo percibir y trabajar las emociones de los otros. Eso es importante si queremos tener un equipo interdisciplinario de éxito. Sentido de pertenencia, me siento que pertenezco a alguien o a algo desde lo nutritivo, pero también la sensación en lo tóxico de marginalidad y no pertenencia. ¿Por qué? Porque no me llaman, porque me dejan a un lado, porque tengo un desempeño, porque al igual que el docente, al igual que el psicólogo, al igual que el médico, la enfermera escolar, yo fui a la universidad a estudiar 5 años de una carrera preciosa donde hay todo un conocimiento, tengo todo un desempeño y lo puedo poner a disposición de mi institución.
En algunas ocasiones, no sé si es el caso de Perú, aquí en Venezuela sucedía mucho, gracias a Dios, el gremio se organizó, pero había mucha subvalorización, perdón, del trabajador social. Nos tenían como profesionales de segunda. Llegó un momento donde nos reunimos con los distintos ministerios que contratan, las instituciones, y comenzamos a decir, este es nuestro perfil. Y así como hay un abogado, hay un psicólogo, en esta área nosotros también la tenemos. Y comenzaron las empresas a contratarnos y comenzaron las instituciones educativas y de salud y del Estado a valorar lo que nosotros teníamos y hacíamos. Conocimiento de las normas y consecuencias de su transgresión, que tiene que ver con el clima nutritivo. La persona conoce porque se le explica, sucedió esto, esto y esto, y por eso la sanción. Desde lo tóxico hay un desconocimiento, no entiendo por qué me está regañando, por qué me está llamando la atención. Hay flexibilidad de las normas en lo nutritivo, pero no es una flexibilización para que hagan lo que le den la gana porque somos los más chéveres, sino en función de que se puedan lograr los objetivos de la institución. En lo tóxico hay rigidez y en la rigidez la vamos a ver mucho con el control de parte de los jefes. En algunas ocasiones los jefes no son flexibles ante ciertas circunstancias. Sentirse respetado en su dignidad, en su individualidad, en su diferencia, desde lo nutritivo. Lo tóxico, bueno, no se siente respetado, es pisoteado, su dignidad es infravalorada. Desde lo nutritivo, un clima nutritivo, hay acceso y disponibilidad de la información relevante. Yo trabajé aquí en una institución con médicos pediatras, psicólogos, eh, trabajadores sociales y otros profesionales. También habían docentes por las condiciones de los niños y teníamos una vez al mes, teníamos reunión de equipo interdisciplinario para mostrar hallazgos, avances que teníamos cada uno, pero además había un sistema tecnológico virtual donde cada quien reportaba. Yo como trabajador social hacía las visitas domiciliarias, tomaba fotos del medio íntimo familiar, de los barrios y daba toda la explicación que a nosotros nos enseñan en la universidad sobre la situación comunitaria y familiar. Y luego los médicos, el psicólogo o los psicólogos, porque eran dos, y las enfermeras y los trabajadores sociales y los docentes decían, ya entendemos por qué esta situación, porque cada uno tiene su propia arista. Así como el psicólogo tiene la parte psicológica, pues el trabajador social tiene la parte social, que es muy importante, pero además la parte económica, porque hace levantamiento socioeconómico de la situación de la familia. Y algo bien importante para poder diseñar programas educativos. Favorece el crecimiento personal desde lo nutritivo, estimula la creatividad y permite el enfrentamiento constructivo de conflictos. ¿Por qué? Porque todos participamos, porque hay lluvias de ideas para superar conflictos. Desde lo tóxico interfiere con el crecimiento personal, porque donde me siento inseguro, donde me siento incómodo, pues olvídense que particularmente yo no participaría, buscaría otra forma para irme a otro sitio, pone obstáculo a la creatividad y no enfrentan los conflictos o los enfrenta autoritariamente. Luego vamos a ver que hay un indicador, y esto para el equipo interdisciplinario, del clima de convivencia escolar. Y este indicador tiene tres dimensiones. La primera dimensión es el ambiente de respeto. Son percepciones y actitudes que tienen los estudiantes, los docentes, los apoderados. Cuando hablamos de apoderados, representantes, padres, en relación al trato respetuoso entre los miembros de la comunidad educativa, la valoración de la diversidad y la ausencia de la discriminación en la escuela. Para esto pudiéramos hacer test, pudiéramos hacer instrumentos que nos permitan observar cómo se va dando. Además de las percepciones respecto al cuidado que se tiene con el establecimiento y el respeto al entorno por parte de los estudiantes. Cómo el estudiante cuida su establecimiento, pero también cómo lo cuida, cómo cuida el alrededor y cómo cuida sus comunidades, incluso su propia casa.
El ambiente organizado, que es la percepción que tienen los estudiantes docentes, padres y representantes sobre la existencia de normas claras, cuáles son las normas que rigen el colegio, son conocidas, están visibles, están exigidas, son respetadas por todos, y el predominio de mecanismos constructivos de resolución de conflictos. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos para la resolución de conflictos? No sé en Perú, pero particularmente acá en Venezuela, en mi escuela de trabajo social tenemos una materia que se llama diálogo, negociación y conflicto. Nos enseñan cómo mediar conflictos, pero también cómo conciliar, ¿ok? Entre las partes. Eso es importante porque ahí se desconstruye que solamente un abogado, por ser abogado, es el único que puede resolver conflictos. Todos los profesionales que han desarrollado herramientas para la resolución de conflictos lo pueden hacer. Además, considera las actitudes que tienen los estudiantes frente a las normas de convivencia y su transgresión. Que sea claro incluso para los estudiantes cuáles son las sanciones. Recuerdo una de las instituciones educativas en las cuales yo trabajé, yo estaba presentando una ley que había que aplicar en los colegios y llegamos a una parte que no es fea, pero que hay que hacer cumplir, que era las sanciones. Y una docente comunicadora social se paró alarmada y se fue a la dirección y le dijo a la directora que yo estaba hablando de sanciones. Claro, era una institución religiosa. Me fui a hablar con la directora y con el equipo interdisciplinario y le decía, hay una ley, la ley hay que cumplirla además porque es parte de lo que exige, en este caso, el Ministerio de Educación. Si no se cumple, hay que sancionar. Las sanciones están en la ley y hay que enseñárselas al estudiante porque si él comete alguna falta, pues tiene que ser sancionado. Entonces, es un poco que todos conocían y les digo que en los 2 años que trabajé en la institución, pocos estudiantes transgredieron la ley porque había unas sanciones que conocían claramente. Luego, el ambiente seguro. Percepción de los estudiantes, docentes y apoderados con relación al grado de seguridad dentro y fuera del colegio, el grado de violencia física, el grado de violencia psicológica, y ahí nos ayudan mucho los psicólogos, inclusive con algunos test que pudieran estar aplicando al interior del establecimiento, así como la existencia de mecanismos de prevención y de acción ante estas. Eh, Cuando hay violencia, pues usted no puede quedarse solamente abordando al niño desde la docencia, el trabajo social, la psicología, la pedagogía. Usted debe ir a ese medio íntimo familiar. Nosotros acá lo hacemos porque el medio íntimo familiar y la comunidad te dan mayor amplitud de la conducta del niño y entonces el equipo interdisciplinario con ese hallazgo sabe qué acciones tomar. Incluye además las actitudes que tienen los estudiantes frente al acoso escolar y a los factores que afectan su integridad física o psicológica. Esto del acoso escolar y del ciberbullying a veces era como que está allá en Asia. Los países como Japón, Corea del Sur, que le hacen bullying y se matan, pero resulta que ha llegado a América Latina. Acá en Venezuela tenemos números de adolescentes, incluso adultos, que por el ciberacoso y por el acoso escolar han terminado con sus vidas. Esto presenta esta diapositiva que el equipo interdisciplinario está conformado por un equipo profesional. Aquí en Venezuela es así. No pudiera faltar ninguno de ellos. Incluso en algunos casos también hay médicos. En algunos casos hay otros profesionales según la realidad. Pero inicialmente está el docente. Están los psicólogos, porque los psicólogos además nos ayudan a comprender las conductas de estos sujetos. Están los trabajadores sociales y yo voy a hablar ahorita del aporte del trabajador social al equipo interdisciplinario, psicopedagogos y orientadores. Aquí esto está en lo público, pero en lo privado también hay leyes donde dicen que el trabajador social debe conformar equipos interdisciplinarios. Y con las ONG que trabajamos en Venezuela, generalmente usted ve el equipo interdisciplinario donde hay trabajadores sociales. Lo que les quiero decir es que es rico el trabajo interdisciplinario, donde cada disciplina puede aportar algo para la evaluación de ese docente, de ese
sujeto, ¿ok? De su entorno, de su medio íntimo familiar. En el caso de los orientadores que están viendo aquí, el orientador puede ser un trabajador social, un psicólogo, un docente, un psicopedagogo o cualquier otro profesional que ha estudiado orientación como parte de estudios de cuarto nivel. Aporte del trabajo social al equipo interdisciplinario. Hay una comprensión amplia de los procesos que viven las personas, familias, grupos, organizaciones y comunitarias. No pudiéramos creer que solamente el docente va a comprender los procesos que viven sus estudiantes. No pudiéramos creer que solamente es el médico. No pudiéramos creer que solamente es el psicólogo, el trabajador social, que además es conjuntamente con el sociólogo y el antropólogo, quien interviene lo social directamente, no quiero decir que otros profesionales no lo hacen, da cuenta de esos procesos, procesos comunitarios. A mí me da mucha risa, porque a veces mis amigos psicólogos me dicen, José, ¿qué hiciste tú para que te contara a ti todo lo que a mí no me cuenta? Yo le digo, nada, sencillo, soy trabajador social. Y el tema de decirle que soy trabajador social, y me imagino que a mis colegas peruanos también les sucede, da como cierta apertura para que las personas, los niños, las familias cuenten su realidad. Participan en la formulación de programas de convivencia escolar, contribuyendo al desarrollo humano, pero no solamente para lo interno del colegio, sino que también el trabajador social, si Perú sabe aprovechar el trabajador social, sabrá que tiene toda una gama de información para diseñar programas dirigidos a las comunidades para el respeto incluso de las escuelas, de las instituciones. Y promueve el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos. El trabajador social lo hace. El trabajador social, con sesiones educativas, apoya el trabajo que hace el docente en aula. Yo en 21 años trabajando en el hospital, 21 años apoyando 5 colegios que nos corresponden, y esa es parte del trabajo. Y los docentes, cuando nos ven, aunque las escuelas también tienen su propio trabajador social, dicen qué bueno. Y el trabajador social, colega, nos dicen qué bueno, porque también le damos otra visión a esa realidad. El objetivo del trabajador social al equipo de interdisciplinario en las instituciones educativas es promover estrategias de intervención y estructuras organizativas que favorezcan la convivencia, la educación, las relaciones y el bienestar de todos aquellos que las componen. ¿Por qué? Porque tenemos también, al igual que todos los profesionales, cuando vamos a la universidad, pues tenemos una gama de asignaturas que nos llevan a eso. Y si usted luego va a la universidad y hace un posgrado en orientación educativa o en bienestar estudiantil, pues tendrá mayor amplitud para llevar a cabo este objetivo. Luego, algunas funciones del trabajador social al equipo interdisciplinario. Aunque son numerosas, yo voy a trabajar algunas. Colaborar en la elaboración de los proyectos educativos de centro. Me he conseguido acá en Venezuela, hay lo que se llama proyecto educativo de aula o proyecto educativa de integración, y los docentes deben trabajarlos con sus estudiantes, pero en el equipo de integración pedagógica hay un trabajador social que ayuda a dar lineamiento con respecto a estos proyectos educativos hacia comunidades y familias, especialmente en lo relativo a las condiciones socioculturales del entorno, como son las relaciones del entorno y los aspectos sociales y familiares de los estudiantes escolarizados. Ustedes dirán, pero es que cualquiera puede aplicar una encuesta. No, señores, cualquiera no. El trabajador social, cuando aplica un estudio socioeconómico, y ya a mí me ha pasado, pues tendemos a mirar cosas que otros profesionales no están viendo. Yo tuve la oportunidad de atender un grupo familiar que a una doctora, una pediatra dentro de un colegio, aplicó un grafán, y resulta que la familia le dijo muchas cosas, pero cuando me contratan para ese trabajo, eh, Alejandra, que es la pediatra, me dice, José, es que la familia me engañó y pasaron varias cosas. Cuando yo voy a aplicar el mismo instrumento que ella aplicó, que es grafal,
Méndez Castellano, resulta que yo consigo otras cosas y le digo, Alejandra, pasa esto y esto y esto. Resulta que lo que les habían dicho a la doctora no era cierto y yo comencé a hacer un trabajo con la familia. Eso pasa mucho con los trabajadores sociales. Miramos un poco más allá de donde pudieran ver otros profesionales. Ojo, no le resto importancia a los otros trabajadores, pero le sumo importancia a ese trabajo rico que hacemos los trabajadores sociales. Información y orientación a padres en el ámbito de sus funciones y el ejercicio de la parentalidad. Eh, y podemos ver cómo se están dando las normas en el hogar, cómo se está dando la disciplina, cómo el padre ejerce su rol y si hay alguna disfunción del estudiante, pues nosotros canalizamos al psicólogo y podemos sentarnos con este profesional y decirle, mira, está sucediendo esto en el hogar y les aseguro que el psicólogo sabrá qué conducta psicológica o qué terapia va a tomar para trabajar con este estudiante. Me ha pasado mucho acá en Venezuela y ha sido rico el trabajo con distintos profesionales. Atender y resolver situaciones individuales del alumnado, absentismo porque no está viniendo, bajo rendimiento, problemas de relación y comunicación, inadaptación, convivencia y conflictividad. Les cuento, aquí en Venezuela varios colegios estaban aplicando que el docente, que además el docente fue educado para estar en aula, hicieran un trabajo comunitario y visitaran familias. Cuando me contratan a mí para llevar un proyecto, los docentes se me quejaban y me decían, ahora quieren que yo haga tu trabajo. Y logramos que contrataran en cada colegio un trabajador social. Eso era lo mejor que se podía hacer porque el trabajador social llevaba al equipo interdisciplinario los hallazgos familiares y comunitarios que necesitaba este equipo interdisciplinario para tomar acciones en lo que era la convivencia escolar. Colaborar en el desarrollo de programas formativos dirigidos a las familias, y ahí estamos hablando de escuela para padres. No puede ser que los niños tengan todo el conocimiento sobre leyes, autoestima y el padre esté relegado a un segundo plano. Necesitamos que ambos vayan creciendo y desarrollándose al mismo tiempo. Y elaborar y difundir materiales e instrumentos que sean de utilidad para los profesores. Yo acá llevo algunos proyectos desde salud. Como yo no estoy todo el tiempo en aula, me siento con mis docentes, les digo, les enseño, les doy las clases y les digo, ahora ustedes tienen un proyecto educativo de integración o de aula, trabajen el tema con sus estudiantes para que sea sustentable la información que yo estoy dando. Y eso es parte de lo que yo trabajo con mis docentes. Facilito al centro educativo la información necesaria sobre los recursos existentes en la comunidad. Hacemos el mapeo comunitario, levantamiento de recursos, de necesidades educativas y sociales para posibilitar una adecuada planificación educativa. Eso lo hace, señores, el trabajador social, pero que luego lo trae a mesa para que el equipo interdisciplinario y los docentes conozcan cómo está su entorno. ¿Okay? Ya me falta poco, mi querida profe. Funciones del trabajador social para la convivencia. Invita a todos los miembros de la comunidad educativa a participar de forma activa y corresponsable en la planificación de estrategias para mejorar el clima de convivencia escolar. Clarifica a los actores las metas a cumplir a mediano y largo plazo porque trabajamos indicadores de un antes, un durante y un después. ¿Cuál fue el impacto que tuvo la convivencia escolar en este año? Involucra a los actores externos, la comunidad, la familia, permitiendo su contribución en los procesos de mejoramiento y en la ejecución de acciones planificadas. Orienta de forma ordenada, coherente y dinámica todos los procesos que involucran el clima de convivencia escolar, eso sí, con el equipo interdisciplinario, porque de ahí es que nace la normativa. Promueve espacios de diálogo, concertación y acuerdo entre todos los miembros de la comunidad en la solución de las problemáticas propias de la institución que pudieran afectar el clima de convivencia escolar. Algunas conclusiones. Los trabajadores sociales también participan activamente en la educación no formal.
que es parte de ese clima organizacional. Ustedes lo han visto durante todo mi relato, mediante la promoción y organización de actividades formativas con tendencia inclusiva y favorecedoras de la convivencia social y de apoyo a los grupos de riesgo y minorías en entornos familiares, laborales o comunitarios. ¿Por qué? Porque si hay grupos de riesgo cercanos a nuestros muchachos, como decimos en Venezuela, pues tenemos que desarrollar factores de protección. Y el trabajador social puede dar una mirada de ello. Él o la trabajadora social, como agente activo en los centros educativos, desarrolla, entre otros, el rol de gestor de conflicto, conciliador, mediador, actividad para la que ha de emplear habilidades blandas, técnicas, estrategias y procedimientos eficaces y propios de su formación. Y el trabajador social, la trabajadora social en el ámbito educativo, ha de cobrar la importancia que precisa, puesto que su objetivo principal es instaurar las bases de convivencia, socialización y bienestar de la comunidad educativa conformada en su mayoría por menores o niños, niñas, adolescentes, quienes, menores de edad, quienes extrapolan estas aptitudes a otras esferas de la vida social, como la familia, el área laboral o la participación. Hay muchas más bibliografías que yo voy a estar compartiendo para que sus estudiantes también se puedan enriquecer sobre este trabajo. Logré conseguir muchos trabajos que además me enriquecieron de España, Chile, Perú, México y Venezuela, inclusive Cuba. Entonces, fíjense cómo en otros ámbitos el equipo interdisciplinario es importante, pero el trabajador social tiene un rol relevante dentro de este equipo interdisciplinario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado José Orellanes, por su excelente ponencia. Elizabeth, estamos recibiendo en el Face, estamos revisando. Elizabeth, ¿ha revisado el Face? Sí, bueno, con respecto a las consultas, ya estamos en ese espacio, ¿verdad? Excelente ponencia, licenciado José. Hay una consulta. Se ha hablado bastante del trabajo interdisciplinario, ¿no? Y la consulta era, ¿cómo impacta la calidad de este trabajo interdisciplinario en la convivencia escolar y también en la atención y la prevención de la violencia escolar? Fíjense, primero, para que pueda impactar, el equipo interdisciplinario debe generar proyectos, ¿no? Sentarse en mesas redondas, pero antes para poder desarrollar proyectos debe haber un diagnóstico de la realidad escolar, un diagnóstico del entorno, incluso de la realidad familiar, y es luego cuando el equipo, y ahí está todo el equipo en pleno, se siente y dice, este es el proyecto para este año escolar. Fíjense que cuando trabajamos el proyecto de la convivencia escolar, entonces usted dice, bueno, hay unos indicadores ex ante, un estudio de factibilidad que este proyecto va a generar un impacto. Se puede aplicar, no se puede aplicar. Acá en Venezuela, nosotros en algunos casos estudiamos qué tanto pudiéramos aplicarlo incluso a comunidades, porque pues si son comunidades populares, hay grupos de vandalismo, pudiéramos meternos en algunos problemas, entonces lo estudiamos inclusive, pero eso tiene que ver con el ex ante. Luego, una vez definido el proyecto, que hay unas actividades y que cada uno sabe qué le corresponde, debemos tener esa evaluación mediante o durante. ¿Por qué hacemos la evaluación mediante? Porque es lo que permite que aplicando actividades, hacer correctivos. Y esto lo hacemos a través incluso de lo que llamamos gerencia de control. La gerencia de control la podemos llevar a través de reuniones, foro chat a través de teléfono. Mira, está sucediendo esto en el colegio, apliqué la actividad, nada más me asistieron 5 padres, ¿qué está sucediendo? Y entonces ahí se activan las alarmas y dicen, bueno, vamos a ver cómo estábamos motivando, vamos a ver qué estaba sucediendo para que la próxima actividad asista a mayor número y pueda tener un impacto. Y luego
el impacto final, que hay unos indicadores que pudiéramos nosotros también diseñarlo para las 3 fases. ¿Cuál fue el impacto que tuvo mi trabajo? Pero el impacto no se lleva si yo lo trabajo de manera improvisada. Acá en Venezuela tenemos una frase, porque salió hace como 20 años en una novela de un personaje que se llamaba Eudomar Santos, que decía, como vaya viniendo, vamos viendo. Ese tipo de liderazgo laissez-faire. Ay, no importa. Después lo hace. Si actuamos de esa manera o improvisamos, no vamos a poder medir impacto. O sea, el impacto se mide si usted claramente ha diseñado un proyecto en convivencia escolar. Yo les mostré a uno de los indicadores con sus dimensiones y a partir de ahí usted dice, bueno, ¿cómo vamos? Incluso algo importantísimo, déjenme que los perritos comenzaron a... Algo importantísimo. Los perritos siempre están, algo importantísimo, tener el violentómetro. La población necesita saber cómo está nuestro violentómetro. A mí me encanta, yo no sé cómo sea el trabajo con usted, pero a mí me encantan mis equipos interdisciplinarios. A mí mi colega, hoy estábamos con un grupo de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y todos hablaban y decían y hacían, y yo notaba, yo nada más anotaba, porque luego yo me vengo a casa, transcribo, y una de las cosas que estábamos hablando era de esos indicadores de impacto. Cómo saber que estamos impactando. Incluso yo le decía a la población con el tema del lavado de las manos. Tú lo sabes y sabes que la información llegó cuando un niño comienza a lavarse las manos en el receso de la manera que tú lo estás enseñando o un padre te lo está indicando. Igual pasa con el tema de la violencia, del acoso escolar. Si hay mucha información y la información es clara, es veraz, y yo les recomiendo que hagan mensajería clave. La mensajería clave es así como el hashtag o el numeral. Y lo pueden incluso personalizar. Bueno, aquí tenemos psicólogos que nos pueden desarrollar un poco más el tema, pero si yo lo personalizo, yo no soy violento, yo cumplo las normas, yo respeto al otro, yo estoy haciendo parte de eso. Ahora, si usted su proyecto, los mensajes eh, poderosos, que también le llamamos mensajes poderosos, es debes respetar al otro, de repente el otro dice, me siento que me están imponiendo algo. Entonces, cuando yo leo en una pared o un afiche, yo me siento, o yo respeto al otro, yo siento que soy parte de ese algo que se está construyendo. Otra cosa que yo le sugiero mucho a los docentes y que yo lo hago como trabajador social, porque es parte de ese impacto dentro del proyecto y los indicadores, bueno, hago que mis estudiantes realicen afiches sobre el tema que se está desarrollando y puedan compartirlo con otros. Creamos patrullas escolares dentro de los colegios. Eso es parte de todo lo que uno pudiera estar desarrollando para saber cuál es el impacto. Pero el impacto se mide con indicadores, no se mide si hay una improvisación. Muy bien. Muy bien. Adelante, Wilmer, gracias. Muy bien, hemos tenido la ponencia de nuestro amigo José Ibarra. Y a continuación, el segundo bloque, tenemos el tema... Wilmer, antes de que empieces con la segunda ponencia, agradecer a nuestro licenciado Ibarra Orellanes por esta gran exponencia. Para mí ha sido muy enriquecedora como trabajadora social y vamos a hacer todas las orientaciones y toda la asistencia y lograr ese gran espacio de acción como trabajador social. Como usted dice, a mí me gustó mucho lo que dijo, nosotros no somos islas. Tenemos que trabajar conjuntamente, ser un equipo interdisciplinario. Muchísimas gracias. Además, bueno, quiero agradecer y rapidito, conozco parte de la realidad peruana porque en el año 2017 tuve la oportunidad de estar en Arequipa, en la Ciudad Blanca, dando unas clases, y luego estuve en Lima y estuve en Cusco, y bueno, luego tuve que regresarme a mi país a seguir dando clases, ¿no? Pero fue muy emocionante, pude visitar algunas UNIEN, estuve con los trabajadores sociales, los docentes, y es un trabajo espectacular, y espero que, bueno, que se pueda fortalecer
y que en próximos eventos puedan invitarme para conocer la experiencia. Un fortísimo abrazo. Muchas gracias. Los dejo, discúlpenme que los deje, pero ahora voy a dar clase. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, con la disculpa del caso, ¿no? Un tema muy importante, ¿no? El trabajo social en las escuelas, como sabemos conversar muchas veces, ¿no? Qué bueno sería que en todo colegio hubiera mínimo un psicólogo y un trabajador social. Porque el trabajador social es la persona que se encarga, ¿no? Así el es. estudio socioeconómico, las familias, las visitas. Lo que aquí lo hace el equipo, así es, aquí el equipo, ya con esto termino porque yo hablo mucho, el equipo se llama Equipo de Integración Pedagógica y está constituido por un trabajador social, un psicólogo y un psicopedagogo. Y los docentes acuden y se apoyan para las situaciones del colegio. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Gracias. Muchas gracias. Todos ya hemos comprendido y entendido. Tenemos un reto como UGEL y también como Ministerio de Educación, ¿no? Tenemos que nos están escuchando gente muy allegada al gobierno y que esta iniciativa, ¿no? Y la claridad de trabajo del trabajo social con el complemento en la educación, porque en la educación no solamente es el maestro, el director, es un equipo disciplinar, como lo ha indicado el amigo José Ibarra. Bien, muchas gracias por nuestra parte y continuamos con el segundo bloque en nuestro primer Congreso Internacional hacia una nueva y mejor convivencia. Bien, el segundo tema que tenemos el día de hoy es recuperación y resiliencia para la equidad. Adelante, Sorania, con la presentación de nuestro nuevo ponente. Muchas gracias. Gracias Wilmer por la posta. Muy bien, tenemos acá al coach Marco Betocchi, graduado en Psicología Clínica en la Universidad de Bolonia, Italia, consultor y coach profesional. Ha trabajado en numerosas empresas nacionales e internacionales, capacitador sobre temas de desarrollo personal, coaching, psicología y técnicas de ventas, comunicación interpersonal, liderazgo y trabajo en equipo, recién entrevistado como experto en lenguaje corporal por la CNN en español, en el programa de Camilo de CNN Café para analizar el debate presidencial. Autor también del libro La conciencia neural y coautor del libro El cliente feliz. También otro libro como coautor, Vende con propósito. Y recién en Canal N y América Televisión, analizando el debate presidencial Perú 2021. Adelante, doctor Marco Betocchi, este es su tiempo. Muchas gracias, Sorania, muchas gracias, Wilmer, por la invitación. Para mí es un gran placer nuevamente estar con ustedes. Soy muy feliz de cómo la UGEL Camaná se está dedicando a profundizar estos temas que son de fundamental importancia por un sistema educativo eficiente. Entonces, primero aplauso para todas las iniciativas que están tomando dentro de la organización. Y hoy sí, un poco le voy a compartir mis experiencias. Como dice justamente Sorania, yo soy psicólogo clínico y soy coach. Ambas partes tienen que ver con el tema que le voy a presentar, y en esta ponencia le voy a presentar un tema que puede ser un motivo que está a la base de todo el trabajo que ustedes van a hacer. Voy a compartir una presentación que le he preparado, simplemente me dirán si se ve y todo funciona en esta plataforma. Entonces vamos compartiendo. Está cargando, creo. Sí, demora un tiempo per cargar la presentación y vamos a hablar hoy día de lo que es la psicología positiva, y la psicología positiva la podemos utilizar para fortalecer nuestros estudiantes y también nuestros colegas y colaboradores. Estoy viendo que no está cargando la presentación, entonces ahora sí me avisan cuando se está viendo. ¿Es un tema de internet o de qué es?
Todavía no están viendo nada. No, no, doctor. Si desea, me las puede reenviar. Hay una flechita ahí, 1, 2, 3, el cuarto cuadradito. Hay una flechita, clica ahí y ahí dice presentar una ventana, una pestaña, pantalla completa. ¿Sí? ¿Ha visualizado esos 3 títulos? Ya se está presentando, doctor. Su audio está apagado, doctor. Ok, ya de nuevo. Ahora vamos a ver si logramos un rato, que voy a ver si logro de nuevo presentar la presentación. Ya. Ahora vengo, sí. A ver. Entramos por acá. Cancelar. Ya, compartir una ventana. Ya. Por fin logramos tener. Ahora, todo bien, me escucha a nivel. Exacto. Okay. Esto es un poco lo que estaba diciendo Sorania. Estas son mi experiencia en los canales televisivos. Estos son los libros de los cuales estaba hablando. La conciencia neural, el cliente feliz y vende con propósito. Y si se dan cuenta ya del nombre, felicidad y propósito, estos son los temas que siempre me acompañan. Por esta razón, hoy le quiero hablar de lo que se llama la psicología positiva, el cual principal exponente se llama Martin Seligman. ¿Y qué dice la psicología positiva? Primero, es una rama de la psicología que tiene 20 años y se define como estudio científico, ¿no? Todo lo que se toma en consideración son los estudios que han superado los filtros de la metodología científica. Trata de enfocarse en la experiencia positiva, los rasgos individuales positivos de los alumnos, de los profesores, de los colaboradores y de las instituciones. Y por esto aquí estamos en el lugar correcto, que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de la vida de los individuos. Entonces, este congreso está perfectamente en línea con este enfoque. ¿Quién es este señor? Martin Seligman es un director, psicólogo, psiquiatra, director de la Asociación Psicología Norteamericana, y esta es su filosofía. Él dice, la psicología es mucho más grande que una medicina o la solución para hacer las cosas más saludables. Se trata de la educación, el trabajo, el matrimonio, incluso trata sobre los deportes. Lo que yo quiero es ver los psicólogos trabajando en ayudar a las personas a construir fortalezas en todos estos dominios. Entonces, como ha dicho muy bien nuestro colega antes, es bueno que los psicólogos estén en la escuela, que estén en los gimnasios, que estén en todas las partes donde hay personas para mejorar en la convivencia. ¿Qué dice la psicología positiva? Que vamos a enfocarnos en los recursos positivos. Y Martin Seligman dice, la vida inflige lo mismo contratiempo y tragedia, tanto en el optimista como en el pesimista, solo que el optimista la resiste mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que tener psicología positiva quiere decir que estamos negando la realidad o no vemos lo que está pasando en el país y en el mundo. Claro que lo vemos, pero si tenemos un enfoque positivo, podemos utilizar al máximo nuestros recursos que tenemos a disposición. Evidentemente los recursos internos, lo que tenemos de la piel por adentro. La felicidad entonces es un estado emocional positivo, o sea, con emociones placenteras, que se da cuando la persona logra satisfacer su deseo y su necesidad básica. Y entonces, no solo la gente feliz soporta mejor el dolor y toma mejores decisiones de salud y seguridad cuando se ve amenazada. Las emociones positivas pueden deshacer las emociones negativas. Entonces, en lugar de enfocarnos en el bullying, en la violencia, en todas las cosas negativas que existen, ¿por qué no tratamos de fortalecer las cosas que la previenen?
Entonces vamos a tener un enfoque preventivo. En lugar de ver los problemas cuando ya están, vamos a dedicarnos a hacer que estos problemas no aparezcan acá. ¿Por qué? Porque si las personas, estudiantes, familiares, colegas, tienen equilibrio emocional, no se van a dar acto de violencia hacia la persona o desigualdad. El origen tiene que ver con la psicología humanista y veremos por qué. Porque normalmente la psicología es una ciencia, digamos, fría que estudia la mente y el cerebro. Y la palabra humanista quiere decir, ok, pero el hombre no es solo un cerebro, no es solo corazones y riñones y parte física, es un ser humano. Entonces la psicología dice, vamos a ver la persona en tu totalidad, por 360 grados, y no solo la parte de neurociencia, cómo funciona el cerebro, sino qué sentido tiene el ser humano en su globalidad. Abraham Maslow es el primer psicólogo que empieza a hablar de la psicología humanista y tiene un concepto que a mí me encanta y para mí es la base de toda la felicidad, de todo lo que estamos haciendo acá, que se llama la autorrealización. O sea, cada persona es feliz, tanto los familiares, los colegas, los profesores, cuando logran autorrealizarse. ¿Qué quiere decir? Que la felicidad no es algo científico igual para todo. La felicidad tiene que ver con los deseos que cada persona tiene de autorrealización. Y a él se debe la pirámide de Maslow que explica cuáles son las necesidades básicas del ser humano. Y de ahí nunca se cambió esta pirámide porque él detectó bastante bien cuáles son las necesidades básicas. Primero tenemos necesidad fisiológica, la alimentación, la salud, la respiración y el descanso. Entonces, cuando los niños están en la escuela, los alumnos, evidentemente la primera parte será garantizar esta necesidad a los niños, que sean bien alimentados, que puedan hacer su desayuno, que no tengan problema con la bioseguridad. Y cuando ya tenemos detectada esta parte, la necesidad de seguridad, entonces que se puedan sentir seguros en la vida, en la escuela y que no le vaya pasando nada cuando están dentro de la familia y afuera de la familia. Y muchos sabemos que muchos de los problemas se encuentran exactamente en la familia, en el hogar, cuando realmente tendría que ser este lugar de refugio para dar la necesidad de seguridad fisiológica a las personas. Tenemos después necesidades sociales, entonces es lo que está faltando ahora. Los niños se están todo el tiempo en su casa, se están dedicando a hacer las clases virtuales y no están cumpliendo con esta parte de desarrollarse afectivamente, de poder interactuar con niños y niñas de la misma edad. Entonces, lo que está pasando hoy en esta pandemia, en estos últimos 2 años, es que los niños han cubierto las primeras 2 necesidades, seguridad y fisiológica. ¿Por qué? Porque están en su casa, están comiendo y lo que tienen la suerte de tener conexión, se están conectando. Pero ojo, la parte de arriba no se está realizando en la casa, sobre todo con el alumno chiquito, de la primaria, de la secundaria. Lo universitario ya no, pero lo primaria y secundaria están viendo muy afectada lo que se llama la necesidad social o el desarrollo afectivo. Después viene el deseo de ser reconocido, entonces tener un premio, tener un trabajo, tener un reconocimiento del trabajo que realizan. Y por último viene la autorrealización. La autorrealización quiere decir lograr la propia meta. Pero ojo, como última parte de la autorrealización está también poner a servicio de lo demás los conocimientos. Entonces, yo hoy me estoy autorrealizando poniendo a servicio de la escuela mi conocimiento de psicología positiva. Y usted también está fortaleciendo la comunidad. Entonces, todo en esta sala o lo que estamos viendo este video, estamos todo poniendo a servicio de la comunidad en la parte más importante que es la parte de la educación, todos los conocimientos y la experiencia que tenemos. Después de Abraham Maslow viene un señor, que es la segunda parte de cómo se nace la psicología positiva, que se llama Carl Rogers. Y Carl Rogers dice, atención, dejamos de hablar de lo que es el paciente. Ya no lo hablamos como paciente, hablamos de él como cliente, como persona. Entonces, él tiene una terapia que se llama una terapia centrada en la persona. Entonces ya dice, no, ya no vamos a estigmatizar, a clasificar a la persona
como loco dándole un diagnóstico, sino vamos a ayudar a todas las personas que necesitan ayuda. Y tercero, aquí un poco más complejo entenderlo, viene lo que se llama la logoterapia. Y la logoterapia ha generado un poco de confusión porque mucho que estamos en el sector educativo le hemos confundida con un tema del lingüístico y del lenguaje. O sea, que logo es una terapia que sirve para poder hablar, porque todos sabemos que en la escuela hay logopedagogistas que ayudan a los niños a hablar. Pero en este caso el enfoque es diferente y ahora se lo voy a explicar. La logoterapia es una psicoterapia que propone que la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano y que la atención clínica a ella es esencial para recuperar un paciente o una persona. O sea, logos no es solo lenguaje, sino también es sentido. Entonces, la logoterapia quiere decir que todo el ser humano, todo lo que estamos acá en esta reunión, estamos encontrando nosotros un sentido, que es la parte de la psicología humanista. Es fundada entonces por el psiquiatra Viktor Frankl, un hebreo que estaba dentro de un campo de concentración, o sea, estaba en fin de vida, y habiendo vivido la experiencia, se había dado cuenta que las personas que sobrevivían en condiciones extremas eran porque tenían un propósito, tenían un sentido en lo que estaban haciendo. Y este sentido y propósito quiere decir ayudar a los demás. Entonces, ha descubierto que cualquier ser humano siempre quiere ser útil a los demás. Y en esta búsqueda de este sentido está la lógica de lo que estamos viviendo. Y en este caso, si estamos en este congreso, todo lo estamos haciendo en búsqueda de un propósito que tenemos de mejorar el trabajo con los niños, que es la parte más vulnerable de nuestra sociedad. Entonces, se utiliza en el 1926 la palabra logoterapia y se empieza a decir lo siguiente, que la logoterapia va más allá de la parte cerebral de los trastornos psicológicos, sino que busca un sentido en lo que estamos haciendo. Entonces se introduce en la salud mental una dimensión emocional y una dimensión espiritual, ir más allá de lo que es la salud normal. La vida nunca se vuelve insoportable por la circunstancia, sino solo por falta de significado y de propósito. Por esto el último libro mío se trata de Vende con propósito, porque me he dado cuenta que a raíz de esta pandemia, las personas han valorado mucho más su vida, la relación con su ser querido. Es decir, hoy todos necesitamos encontrar un sentido en lo que estamos haciendo porque muchos han perdido ser querido o han tenido problemas familiares. Entonces, la palabra logos viene del griego y quiere decir sentido y dar un significado a nuestra existencia. Y esto lo ha escrito en un noto libro que se llama El hombre en busca de sentido. Porque todo, como estaba diciendo también Abraham Maslow, estamos encontrando una autorrealización. Pero una autorrealización que no solo tiene que ver con conseguir una meta, tener algo para mí, sino que con hacer algo de lo cual se pueden beneficiar los demás. Y entonces ya no estamos consiguiendo algo que es una meta, sino estamos persiguiendo lo que es un propósito. Entonces, Viktor Frankl nos recuerda que el amor es la meta más importante a lo que un hombre puede aspirar. Entonces, si nosotros tenemos este enfoque de todos los alumnos, los profesores y los familiares, vamos a fortalecer las raíces y vamos a fortalecer para que el bullismo, para que la violencia, para que la agresión, para que la desigualdad no se pueda dar. Porque cuando tenemos un enfoque de adentro hacia afuera, todos somos iguales, porque todos tenemos un cerebro, todos tenemos un corazón y todos tenemos dos manos para ayudar. Y lo que está afuera, que normalmente son la razón de la desigualdad, son bienes materiales, pero que son menos importantes en este enfoque de lo que es lo que somos como personas. La logoterapia entonces es una escuela de la esperanza, una psicoterapia del humanismo que parte del realismo. Entonces sí, tenemos problemas de la propia vida como una experiencia, pero en la cual es el sufrimiento inevitable. Pero si nos enfocamos en los recursos, lo podemos superar. Parte del valor del ser humano es que somos únicos y irrepetibles. Y esto lo tenemos todos en común.
Y entonces, logos ya tiene que ver con significado, sentido y propósito. Esto es el punto de encuentro de la filosofía occidental con la filosofía oriental, porque hay una técnica o dinámica que se llama l'ikigai, que han descubierto en Japón, donde en un pueblo donde las personas viven mucho tiempo, hay las personas que han encontrado su propósito. Y aquí hay una pequeña técnica que nos ayuda. Primero, una persona tiene que encontrar lo que le gusta hacer. Entonces, todas las personas que están en el mundo educativo le gusta enseñar, le gusta compartir y le gusta relacionarse con los niños. Punto número 2, lo tiene que hacer bien. Todos hemos tenido profesores muy expertos, pero no eran expertos en el comunicar la información. Tercero, que es rentable, o sea que todos estamos aquí por un sueldo, por alguien que nos está pagando para hacer este trabajo. Y por último, que el mundo está necesitando. Evidentemente, el mundo está necesitando de educación, de reencontrar un sentido que hemos perdido en los últimos años por una cierta tecnologización de la sociedad, una digitalización excesiva que ha hecho que las personas se enfocan más en las máquinas que no en las personas que la utilizan, que en actualizar su teléfono que no en actualizar su cerebro y su corazón. Así que el propósito se encuentra cuando yo pongo juntos estos elementos. Mi pasión, mi misión, mi profesión y vocación. Y el propósito lo encuentro en el medio. Pero este mapa nos dice algo que es fundamental, que es lo siguiente. El propósito de vida no tiene solo que ver con lo que hago yo. De lo que hago yo, atención por favor, hay una persona que tiene el micrófono encendido. Doctor, Lo que hago, doctor, está en la primera diapositiva. ¿ya? No está corriendo las diapositivas, doctor. Hay que ponerla entonces de esta forma, ¿ya? Ok. Vamos a ver si de esta forma se ve así. Entonces hay que tenerla no en versión completa, así la pueden ver. ¿Cómo la están viendo ahora? Ahí está, el propósito de vida. Ok. Entonces, el propósito de vida no tiene solo que ver con lo que hace una persona, que es lo que le gusta y lo que hace bien. Tiene que ver por la mitad de lo que necesitan los demás. Y esto es lo que tenemos que incluir en la sociedad y en la educación, ya que los niños no aprendan solo las cosas para sí mismos, sino siempre incluir el bienestar de los demás en los proyectos que estamos haciendo. Si hacemos un proyecto educativo, como estaba diciendo nuestro colega, ponémosle siempre el beneficio de lo demás en lo que estamos haciendo. Dámosle un sentido al proyecto que estamos haciendo. Y el mismo Víctor Frank dice, yo he encontrado el significado de mi vida, ayudar a los demás a encontrar en su vida un significado. Y esto para mí puede ser también la misión de los docentes, de los profesores, ayudar a los niños a encontrar su significado de la vida, su propósito, y evidentemente cada persona lo tendrá diferente. Este mismo concepto que integramos lo que soy yo con lo que son los demás es lo que viene siendo el concepto de salud integral, lo que ha salido de la última definición de la Organización Mundial de la Salud. Ojo, que la vamos a leer porque está la clave de lo que le estoy diciendo. La salud es un estado de completo bienestar de 3 áreas: físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones e enfermedad. Y esto es el concepto de salud integral. Esta es la psicología humanista que ve el ser humano no solo por su aspecto físico, sino por su dimensión emocional y espiritual. Y en estas 3 palabras está la clave, porque la salud no es solo la parte física, que yo no tengo COVID, que yo respiro bien y que me muevo bien. Es también ligada a lo que yo pienso, entonces la parte mental, y sobre todo a la parte social, a cómo yo me relaciono a los demás. Entonces, yo puedo estar feliz e en paz, pero si mi pareja no lo está, no me siento bien. Si yo me siento bien, pero mis amigos, mis colegas no se sienten bien, claro que yo estoy mal también. Entonces, hoy, con esta definición, estamos incluyendo lo demás, cómo me relaciono con lo demás en la felicidad. Entonces, hoy el tema no es solo conseguir algo a beneficio propio, sino incluir
el bienestar de los demás en todas las acciones que estamos haciendo. Si todos tenemos este enfoque, ya no vamos por la vida lastimando a los demás, haciendo bullying, haciendo etiquetas que pueden lastimar a alguien o haciendo peor violencia o cosas que no me quiero ni pensar. Tenemos que tener un enfoque donde todos tenemos que estar y tener este equilibrio. Entonces, vamos a hablar de lo que se llama la salud mental positivo, que no se trata solo de no tener trastorno mental, sino se trata de hacer una obra de prevención de lo que comemos, de lo que pensamos, de lo que hacemos a diario para estar en un estado de salud. Y aquí viene el concepto de la cual estamos hablando de la resiliencia mental y espiritual, que nos permite disfrutar de la vida y sobrevivir al dolor, la decepción y la tristeza. Claro que las cosas negativas pasan. Yo ya no tengo mis padres, pero yo tengo que vivir y enfocarme en lo positivo a pesar de las cosas que están pasando en la vida. Los estados mentales positivos actúan como barrera de los trastornos psíquicos. O sea, si nosotros fortalecemos estos pilares, la gente no se enferma, la gente no lastima a los demás. Entonces, en lugar de ir a curar la persona que ha sido lastimada, vamos a trabajar en la persona que están lastimando a los demás, que están lastimando porque evidentemente están teniendo un desequilibrio emocional. ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, la salud mental implica un estado emocional positivo. Pensar compasivo sobre nosotros mismos y lo demás. Entonces yo invito a la organización, los colegas y los estudiantes a siempre pensar en lo demás cuando están haciendo algo. Si aceptamos un trabajo, si hacemos un trabajo educativo, siempre ponemos que alguien se tiene que beneficiar de lo que estamos haciendo. Toda la psicología como la medicina normalmente se centran en su intervención primaria, en los problemas emergentes, más que en la práctica preventiva. Entonces, en lugar de decir, ok, hay una violencia, ¿qué hacemos? Vamos a enfocarnos y para qué eliminamos las condiciones para que se genere la violencia. Entonces, su objetivo va más allá de reducir el dolor y la incapacidad que promover el bienestar de la gente y desarrollar la capacidad que permite su crecimiento. Entonces, si nosotros ayudamos a la persona a desarrollar su potencial, tenemos menos complicaciones y menos emergencia que solucionar. Yo soy psicólogo clínico y le comento cómo nace la psicología clínica. Nace dentro de los hospitales estudiando los trastornos mentales. Entonces, si aquí tenemos lo que se llama la campana o la curva de Gauss, entro 100 personas, siempre estamos teniendo 5 que tienen problemas, ¿no? Están deprimidos, están esquizofrénicos, tienen trastorno de varios tipos. Tenemos la norma, que es un concepto estadístico, el promedio de las personas, y por último tenemos las 5 personas que se están autorrealizando, que son felices, que van por el mundo aportando a los demás. Entonces, la psicología clínica siempre se ha enfocada en lo que es de la salud por abajo, de la parte, digamos, negativa, lo trastorno. Vamos nosotros a enfocarnos de cero por arriba. Ya no vamos a ver cómo es un trastorno, sino vamos a ver cómo podemos ser felices. Y de esta manera, enfocándose en lo positivo, estamos reduciendo las personas que se están enfermando. De esta manera, tenemos una teoría que se llama salutógena, o sea, que se basa en la humanidad y la búsqueda de la felicidad, más que alejarnos de un dolor, de una violencia que hemos vivido. Entonces, la enfermedad no es el polo opuesto a la normalidad o la ausencia de enfermedad, sino a la salud positiva. Entonces, vamos a tener un enfoque preventivo, donde en lugar de enfocarse en la debilidad que tienen los alumnos, vamos a fortalecer exactamente lo que son sus recursos. Hay una herramienta que se utiliza en campo psicológico, en el coaching, que se llama diagnóstico FODA. Y el diagnóstico FODA sirve para detectar cuáles son las fortalezas, oportunidad, debilidad y amenaza de una situación o de una persona. Para que entiendan cómo es la psicología clínica, normalmente los diagnósticos clínicos se enfoca más en las debilidades que tiene una persona, en las amenazas que puede constituir esta persona por lo demás.
Pero la psicología positiva dice cuáles son las fortalezas de esta persona, qué oportunidad tiene esta persona. Y entonces, si nosotros nos enfocamos en la fortaleza y en la oportunidad, que puede ser un desafío importante, vamos a reducir del otro lado lo que son las debilidades y la amenaza que pueden tener personas. ¿Cómo hacemos esto de enfocarnos en lo positivo? Muy bien. Tenemos que conocer lo que se llama el desarrollo emocional de un ser humano. Nosotros sabemos que cuando nace un caballo, por ejemplo, ya está autónomo. El caballo está capaz de caminar y alejarse de la mamá. Pero esto no pasa con los seres humanos, tanto que los niños, cuando nacen, necesitan del amor del papá y del amor de la mamá para poder crecer. Y esto hace que ha nacido el amor evolutivamente, para que una pareja se pueda untar para tener un niño sano que pueda crecer con todos sus aspectos cognitivo, emocional y fisiológico. Entonces, ¿qué pasa a nuestros niños que están en la escuela? Primero ellos dependen emocionalmente y hacen las cosas por deberes. Entonces, primero un niño depende de sus padres, después depende de sus profesores, de sus educadores, de los abuelos, y poco a poco se convierte en una persona independiente, en una persona responsable que hace las cosas por placer. Entonces ya entramos en la universidad, donde una persona ya decide lo que quiere lograr, empiezas a hacer una carrera profesional. Pero cuando ya la persona se ha desarrollado completamente, entra en una etapa de la interdependencia, donde ya no piensa solo en sí, sino piensa en lo demás. Y es la etapa de una persona cuando empieza a generar un hogar, entonces busca una pareja, a crear una familia de un hijo, dos hijos, etc. Entonces, esta es la etapa que es la más evolucionada de nuestra vida, cuando nosotros nos volvemos interdependientes. O sea, ya nuestro trabajo no es solo para nosotros, sino estamos en un equipo. Y ya la persona a nivel personal ya no se ocupa solo de lo que quiere hacer, de lo que quiere comer o donde quiere ir de vacaciones. Se preocupa ya de su familia y ayuda a los niños a crecer. Como ha dicho el expositor anterior, estamos entrando en una dimensión interpersonal, interdependiente, y esto se ha acelerado con la pandemia. Nos hemos dado cuenta que hoy es muy importante enfocarnos en el incluir el bienestar de los demás como parte de nuestro mismo bienestar. Entonces, ¿cómo se desarrolla el ser humano? Y esto lo tenemos que tener claro para tener un buen sistema educativo. De un lado, Robert Dilse ha creado lo que se llama la pirámide de los niveles lógicos, donde nos explica que la primera parte que un niño desarrolla es la mente reactiva. Y un niño, digamos, reacciona a los estímulos como la sonrisa de la mamá, como al hambre, como el calor y al frío. Entonces, primera parte que desarrollamos es la mente reactiva. Pero poco a poco necesitamos del movimiento, entonces siempre tenemos una parte psicomotora, que es la que se desarrolla en la escuela, que hace la inteligencia corporal, donde tenemos los movimientos, y de la parte más afectada ahora con la pandemia, porque los niños están en su casa y nos están moviendo y nos están desarrollando esta parte súper importante del movimiento corporal. Más chiquito el niño y más está sintiendo esta falta de desarrollo de la inteligencia corporal. Sí estamos desarrollando la inteligencia racional, o sea, aprendemos a leer, a escribir, y los niños hoy con las herramientas digitales son muy evoludos. ¿Por qué? Porque pueden muy bien utilizar una computadora, un teléfono, de una manera sorprendente. Pero esta es la inteligencia que están desarrollando más que la parte racional. Pero ¿sabes qué? Le está faltando lo que se llama la inteligencia emocional, que viene después. Y la inteligencia emocional, el manejo de las emociones, viene solo cuando los niños interactúan con los demás. Y esta interacción no la están teniendo de forma online, porque se están relacionando, pero no es igual para niños de primaria y de secundaria. Entonces, pronto vamos a entrar en un sistema híbrido en clases semipresenciales, donde algunos días los niños van presencialmente y el otro día se quedarán digital, porque sí o sí los niños necesitan de estas dos cosas: inteligencia corporal y inteligencia emocional, trabajar las emociones en vivo.
relacionándose con sus compañeros. Y ojo, ahora viene la última parte, que es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es la evolución de la inteligencia emocional. Si yo me siento bien conmigo mismo y con los demás, claro que al final deseo ayudar a los demás. El máximo ejemplo de inteligencia espiritual es Jesucristo, que ha puesto su vida a servicio de los demás, sin título, sin cargo, sin tener nada, solo su fortaleza era ayudar a los demás. Y en este sentido, todo cuadra. Cuadra la psicología humanística, la psicología positiva y lo que estamos diciendo, el desarrollo de la inteligencia espiritual. Queremos eliminar el bullying, queremos eliminar cualquier forma de violencia, queremos eliminar la discriminación, vamos en este sentido. Ayudamos a las personas a subir en esta pirámide. Más personas nos hacemos conscientes y desarrollamos hasta el punto de llevar a la inteligencia espiritual y menos problema tendremos con la parte abajo, con la parte de los instintos, de la violencia, de las agresiones sexuales. ¿Por qué? Porque ayudamos a la sociedad a ir en el camino correcto. Un camino que un poco hemos perdido con la digitalización, porque en la digitalización las personas han regresado atrás. En lugar de estar en una etapa interdependiente, donde se relacionan con los demás, se han quedado en esta etapa central, donde cada persona está cerrado en su cuarto y no está relacionándose con los demás. Y esto está haciendo que nos hemos vuelto más dedicados a nuestro ego que no al real sentido de nuestra vida, que es ayudar a los demás. Entonces, la invitación es, para mí, regresar lo más pronto posible a una escuela presencial, porque somos personas que necesitamos y queremos interactuar con personas. Pero, ¿qué ha ocurrido con esta última generación? Primero, hay un aspecto económico. Los padres tienen menos tiempo. Sí es verdad que están algunos en la casa, pero están dedicándose mucho a la actividad. Y las familias se han desgregado. Sobre todo en Perú, las familias están viviendo un poco en ciudad, un poco en provincia, un poco al exterior. Entonces, familia como antes, un poco más grande, ya no la vemos, porque las familias se están separando y están viviendo uno con el padre, uno con la madre, uno con el tío o con otro familiar. Hay factores culturales, normalmente el desarrollo emocional se da solo a las mujeres, los hombres normalmente no están involucrados en estos aspectos, y hay factores tecnológicos, que quiere decir que cada persona está dedicando siempre más tiempo a la parte digital, se están dedicando más a su móvil que no a atender a sus hijos o atender a su pareja, y tenemos más distracciones que nunca. Hoy cualquier persona, sobre todo los niños, están distraídos por juguete, por diferentes formas que están atrayendo su atención. Y esto hace que se están divirtiendo, están teniendo un placer momentáneo, pero nos están desarrollando de un punto de vista emocional para llegar a lo que queremos, que es la inteligencia espiritual. Muy bien, entonces aquí viene el desarrollo de la inteligencia emocional que estamos haciendo con los colegas de la Ujel Camaná, porque estamos viendo que a la persona le están faltando autoconocimiento, la persona no se manejan sus propias emociones. Entonces, primero se tiene que conocer, después se tiene que liderar y motivarse para ayudar a los demás, o sea, tener empatía, sentir lo que sienten los demás y por último, liderar un equipo o ser en la parte interdependiente. Nuevamente pasamos de la parte del ego, de algo que tiene que ver conmigo, a la parte más alta de esta pirámide, que es relacionarnos con los demás. Primero yo tengo un paradigma del ego, del yo intrapersonal, y después tengo un paradigma de qué puedo hacer por los demás, qué puedo hacer por la comunidad. Entonces, nosotros logramos entrar en esta última dimensión cuando hacemos bien el primer trabajo, trabajar en nosotros mismos. Entonces, la psicología positiva tiene un enfoque de adentro hacia afuera. Yo me amo a mí mismo, entonces cuando me relaciono con los demás, me relaciono de la mejor manera. Y cuando logro todo esto, ayudo a las personas que se perdieron en el camino. Y por esto estamos acá esta noche, porque yo quiero inspirarlo para que puedan ver la educación como esta forma de ayudar a las personas que se perdieron en este camino, de encontrar su sentido donde pueden ayudar a los demás. ¿Qué ocurre como recuperación? Y este es un poco el tema, que todo
hemos vivido momentos de pérdida con esta pandemia. Hemos tenido un familiar, nosotros mismos hemos tenido el COVID o hemos perdido amigos. Entonces, todos hemos vivido una crisis. Y para salir de una crisis, normalmente existen 5 etapas que son las siguientes. Primero, negamos que hemos vivido una violencia o que hemos perdido un familiar. Nos enojamos después porque hemos vivido una injusticia, nos han quitado algo, nuestra felicidad, nuestra inocencia o un ser querido. Entramos un poco en depresión hasta que no encontramos la manera de aceptar lo que hemos vivido como algo que no se puede cambiar. Y por último, lo ponemos como un aprendizaje. Entonces yo me siento fortalecido de lo que he vivido y este aprendizaje lo pongo a servicio de los demás. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo yo puedo transformar algo negativo que he vivido para beneficiar a alguien más haciendo este camino? Viviendo todas estas emociones de enojo, de ira, de depresión, y salgo de toda esta situación aceptando lo que ha ocurrido y poniendo a servicio de lo demás este aprendizaje. Entonces, lo que le invito a hacer a todos los que están en esta reunión y que van a ver este video es utilizar todas las cosas negativas que hemos vivido en estos últimos 2 años, cambios personales, cambios familiares, seres queridos que ya no tenemos, para fortalecernos, y aquí viene el concepto de resiliencia, salir fortalecido de lo que hemos vivido y poner a servicio de lo demás estos conocimientos, estas experiencias que hemos vivido. Y ahí pasamos de una etapa del ego, de algo que nos ocurrió, a una etapa interpersonal, donde ya ponemos lo demás junto a lo que estamos haciendo. Aquí vemos un mapa de lo que yo le doy para pasar de víctima a protagonista de cualquier situación. Entonces, si yo pierdo un ser querido, si yo recibo bullying, lo que sea, lo que yo puedo vivir, siempre tengo 2 opciones. O vivirlo como víctima o vivirlo como protagonista. Empezamos con la primera parte. Cuando ha entrado el coronavirus, nosotros como observador, que es la parte amarilla, hemos puesto como víctima, ¿no? Todo hemos empezado a decir que, bueno, culpa de los chinos, es culpa del gobierno, me están encerrando en las casas, nos hemos puesto un poco en ira, en cólera, y al final no hemos tomado acción. Entonces, muchos en la pandemia lo han vivido como víctima y han generado muchas excusas. Entonces, han generado mal resultado en el trabajo. Sin embargo, yo lo que le invito a hacer hoy día a todas las personas presentes es siempre actuar como protagonista, independientemente de lo que le está ocurriendo. Entonces, cuando pasas algo como una próxima ola de coronavirus o lo que puede ocurrir, siempre vamos a tener la psicología positiva como base. Vamos a fortalecernos en nuestros recursos, nos animamos y por último tomamos acción para generar un resultado. Entonces, la psicología positiva es un enfoque que nos permite siempre vivir como protagonista y no como víctima de lo que estamos viviendo. La víctima vive en el paradigma del deber, hace las cosas porque las demás se lo piden y son estos los niños que hacen las cosas porque se lo piden. Nosotros como adultos, como ser responsable, tenemos que entrar en la parte del protagonista y hacer las cosas porque queremos y lo que queremos es ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestro estudiante sea feliz? Entonces, o que el profesor sea feliz. Primero, tenemos que tener conocimiento. 2, tenemos que tener actitud de cosas que hacemos concretamente. Y por último, tenemos que tener la actitud correcta, que es el corazón en lo que estamos haciendo. Pero ojo, ¿qué está pasando en el mundo actual? Los conocimientos están en Google. Entonces, si yo quiero saber cuál es el río más largo del Egipto, ya lo pongo en Google y sale. Si quiero saber cómo se dice río en inglés, lo pongo en el translator, en el traductor y lo sé. Entonces, hoy el tema educativo no es tanto brindar informaciones, porque la información están en Internet y si no están en la computadora, están en el móvil. También las habilidades, ciertos videos YouTube nos explican cómo podemos hacer las cosas, cómo se usa un Zoom, cómo se usa otra herramienta digital, cómo se hace un PowerPoint. Todo lo encontramos en YouTube. Pero lo que no está en YouTube, no está en la computadora, no está en el teléfono, es nuestro ser, nuestro propósito, nuestro Ikigai.
Entonces, lo que yo quiero es que la educación se enfoque en el último aspecto, en el ser de los alumnos, en el ser de los profesores, porque esto es lo que está faltando a la sociedad. Sabemos todo, sabemos cómo hacer todo, pero ya no tenemos un sentido en lo que estamos haciendo. Entonces, la escuela para mí tiene que cubrir esta necesidad emocional y espiritual y ayudar a las personas a entender que pueden ser felices aportando y agregando valores a lo demás. Así que, como última parte final, para que después me puedan hacer alguna pregunta, ¿qué es la resiliencia? Entonces, ¿cómo podemos superar las adversidades con la psicología positiva? Primero, sabemos que la resiliencia es un elemento físico, ¿no? La capacidad de un material de regresar a su forma original. Esto es la resiliencia física. Pero en psicología se entiende resiliencia la habilidad de adaptarse positivamente a las adversidades. O sea, no solo vivir una adversidad, es encontrarle un sentido a lo que hemos vivido y utilizarlo para ser mejor persona, mejores alumnos y mejores profesores. Esto es el enfoque de la psicología positiva a las adversidades, que sí existen, pero siempre podemos darle un sentido y podemos utilizarla para ser mejor persona primero y profesionales después. Que entonces es la resiliencia psicológica, digamos que enfrentar eventos traumáticos y estresantes, reestructurando en modo positivo el propio ser, sin perder la propia identidad. Y todos hemos vivido algo negativo en esta pandemia y todos saldremos de esta situación fortalecidos si sabemos utilizar las cosas negativas que hemos vivido para bien de lo demás. Así que tenemos que ser resilientes y que no se trata de una capacidad que quiere decir ser invulnerable, ¿no? Que no tenemos ni estrés ni problemas. No, no se trata de esto, sino se trata de tener las capacidades de superar una adversidad y enfocarnos al final en lo que nos convertimos al final de haber vivido algo. Entonces, ¿en qué persona me convierto al final de la pandemia? Soy una persona más introvertida, soy una persona más seria o al contrario, me he vuelto una persona más altruista que ha visto el bien de los demás. Aquí tenemos Hawking, que ha sido un físico, que él es un gran ejemplo de resiliencia porque tenía dificultad motoria y tenía dificultad de todo tipo, solo interactuaba mirando al final de su vida, pero él decía que cuando podía explicar la física, la astronomía a los demás, él estaba feliz. Entonces su felicidad no era en su condición que vivía, sino en el sentido que había dado a la pasión de conocer esta materia. Entonces, la invitación que yo le hago para superar cualquier tipo de dificultad que podemos encontrar de ahora en adelante es utilizar el principio de la causalidad. O sea, sentirnos siempre causa y no efecto de lo que está ocurriendo. ¿Qué quiere decir causa? Que yo me tengo que enfocar en lo que está de la piel por adentro, en lo que puedo hacer yo para mejorar la situación, en lugar de enfocarme en la debilidad o en las amenazas que están al exterior, me enfoco en mis fortalezas y en la oportunidad que tengo. Tengo que generar hábitos saludables el próximo año que estamos entrando. Desechamos los hábitos negativos y vamos a construir hábitos positivos y tenemos la capacidad de responsabilidad, de dar una respuesta para generar resultados. Ya dejamos de lado el victimismo, consideramos siempre protagonista de nuestros trabajos, de nuestro labor, y por ejemplo, si yo le estoy explicando algo y alguien no entiende cuál es el mensaje, cuál es que hay detrás de lo que yo le explico, entonces yo en lugar de decir, no, ustedes no han entendido, yo tengo que pensar como protagonista, no he sabido explicarme bien, no he sabido conectar, no he sabido expresarme. Y entonces yo me tengo que enfocar en yo, porque lo que necesito cambiar soy yo. Entonces, los colaboradores de la UGEL, los profesores, todo lo que estamos aquí, necesitamos primero enfocarnos en nosotros y pensar qué podemos cambiar de nosotros para ayudar mejor a los niños y a los colegas que tenemos en la escuela. Lo dejo con la última parte, que es el enfoque de la psicología positiva. Hoy tiene dos opciones en el mundo:
considerarse arqueólogo o considerarse arquitecto. Un arqueólogo mira al pasado, es como un académico, un universitario que busca la verdad, que busca la causa de lo que ocurre. Sin embargo, el arquitecto se va a dedicar al futuro y como un empresario quiere generar un resultado y quiere dar solución a lo que está ocurriendo. Entonces tiene dos opciones, o te considera causa de lo que está haciendo en el sistema educativo, entonces te vuelve un arquitecto proyectando tus clases, haciendo cosas nuevas, o te vuelve un arqueólogo estudiando lo que ha ocurrido, lo que no ha funcionado. Entonces ya sabe cuál es mi respuesta a esta pregunta, cuál es mi enfoque, y esto es la inspiración. Lo que yo he querido dar con estas conferencias, inspirándolo en el sentido de tomar aire para después tomar acción y evidentemente de volverse arquitecto y no arqueólogo del sistema educativo. Muchas gracias y adelante si tiene alguna pregunta. Sí, a ver, estoy viendo aquí una pregunta. Bueno, tomando en cuenta lo que usted mencionó anteriormente en lo que respecta a la pirámide de los niveles lógicos, usted mencionó de que en nuestros estudiantes, ya sea del nivel primario o los adolescentes, no habían desarrollado durante esta situación de pandemia la inteligencia, en su totalidad la inteligencia corporal y la inteligencia emocional. ¿Cuál sería su recomendación de su parte hacia todos los docentes presentes aquí en cuanto a qué acciones podrían tomar los docentes para poder ayudar a sus estudiantes a sobrellevar este poco desarrollo de la inteligencia corporal y la inteligencia emocional mientras dure esta situación de pandemia, hasta que volvamos nuevamente a las clases presenciales? Ahora, lo que ocurre es que primero es fundamental la fisiología, ¿no? Como dice Maslow, la necesidad fisiológica, que son el no tener, evidentemente, el coronavirus. Entonces, ahora los niños se van a vacunar, porque están diciendo que pronto se van a vacunar los niños, creo, de 7 a 11 años, ¿no? Están dando la libertad. Entonces, primero los niños tienen que regresar todo vacunado. Después, ahora, muchas escuelas, yo estoy en Lima, lo que están haciendo actividades mixtas donde los niños están entrando en espacios abiertos y diferenciados. Entonces, están entrando en la cancha de fútbol de la escuela, se están sentando en círculo, pero a 2 o 3 metros de distancia. Y los niños ya se están empezando a ver. Le hago un ejemplo. Ahora se está cerrando la escuela y las mamás de los alumnos, mi hijo, por ejemplo, que tiene 10 años, están haciendo una actividad donde los niños se quieren encontrar porque llevan 2 años sin vernos y todos se han subido de peso porque están en la casa, siempre dentro de la casa. Entonces, ¿qué ocurre? La prioridad ahora ha sido su bienestar físico, no tener síntomas, y esto está bien, pero hemos dejado 2 años sin desarrollar los movimientos de los niños y la parte emocional. Y los niños, ¿cómo aprendan a enamorarse, a saber qué es un niño, qué es una niña, identidad, cómo se identifican con un hombre o una mujer, si no interactúan con los demás y están en su casa? Están generando un mundo virtual que no es un mundo real, porque solo interactúan con juguete, donde están haciendo cosas irreales. Cuando se apaga la computadora no han desarrollado nada. Entonces yo lo invito a tener una dimensión híbrida donde prevalentemente los niños aprendan a hacer juego entre ellos, porque los conocimientos están en internet. Mis hijos hablan ahora como si fuera como yo hablaba a los 30 años, tiene un dominio del lenguaje increíble, porque te pasan el tiempo viendo películas, escuchando. Entonces hoy el desarrollo lingüístico lo tiene a un nivel altísimo, pero yo veo gente de 15 años que tiene un desarrollo emocional como un niño de 5, de 6 años. O sea, las personas no se están desarrollando como hombre, como mujer. Entonces la escuela, en los poco tiempo que tiene a disposición con los niños, que puede hacer actividad de integración entre ellos. Esto es lo que realmente le está faltando. Correcto, gracias. Muy bien, yo tengo otra pregunta, no sé si puedo hacerla. El último y después me voy a desconectar, que tengo una clase a las 7. Sí, es una
una pregunta breve, doctor. En realidad usted hablaba mucho de enfocarnos en lo positivo, ¿no? Y los seres humanos lamentablemente no estamos entrenados para enfocarnos en lo positivo, sino en lo negativo, en el problema, en el conflicto, en la enfermedad. Nos están viendo muchos docentes, también de repente padres, ¿no? ¿Cómo hacemos como docentes de repente algunas estrategias para enseñar a nuestros niños y adolescentes a enfocarse en esto justamente que es importante, lo positivo? Entonces, cuando yo regreso de una semana que doy conferencia y charla afuera en el Perú, cuando regreso a la casa, yo le he enseñado a mis hijos a hacerme dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido en esta semana que he trabajado en Junín o en Huancayo? Y dos, la segunda pregunta es, ¿qué he aprendido que pueda ayudar a alguien más? Entonces, yo a mis hijos esto le pido cuando termina su clase. Le digo, ok, terminaste la clase, ¿qué aprendiste hoy? Ya no que el voto te han dado, que no, ¿qué aprendiste hoy? ¿Y qué aprendiste que te permite ayudar a los demás? Ah, sí, papá, aprendí que si hago esto, mi compañero se va a sentir feliz. Entonces, la pregunta que aprendiste hoy tiene que ver contigo. Y la pregunta que aprendiste que puede ayudar a los demás, esta tiene que ver con ustedes. Entonces, cuando termine esta conferencia, yo me pido, ¿qué he aprendido en esta conferencia? ¿Cómo puedo mejorar mi forma de exponer para ayudar a los demás? Y ahora tengo una clase a las 7. ¿Cómo yo voy a hacer ahora mejor la próxima clase? Entonces, cuando yo incluyo el beneficio de alguien más, estoy subiendo en esta pirámide, yendo a la espiritualidad. Y lo que le pido a ustedes es, ¿qué aprendieron hoy que le puede permitir ser mejor colaboradores, mejor alumno, mejor profesores en sus clases? De cuando yo tengo este enfoque, estoy creciendo muchísimo a nivel personal y a nivel profesional. Entonces me he dado cuenta que realmente no existen buenos profesores, existen buenos alumnos, porque todos los grandes profesores siempre se han mantenido alumnos, tanto que Miguel Ángel dijo, a 70 años yo sigo aprendiendo, y por esto era un gran maestro. Entonces yo le invito a no ser profesores, sino a ser alumnos, y constantemente pedirse qué pueden mejorar para ayudar a sus alumnos. Y cuando transfieren esta mentalidad a sus alumnos, ¿qué va a pasar? Que replicamos personas que están buscando el beneficio de los demás, más que no un beneficio propio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos veremos pronto porque mañana tenemos una parte nuevamente de esto. Ahora lo tengo que dejar. Estoy teniendo una clase para compartir nuevamente conocimiento y muchísimas gracias por esta oportunidad de haber aprendido junto a ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor Marco. Un abrazo. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Bien. Mañana, por favor, tenemos el último día del Congreso y también va a ser la clausura de 5 a 7, por favor. Les reitero que el link para el tercer día se encuentra en sus correos. Por favor, buscar el correo spam o correo no deseado. Gracias. ¿Alguna orientación más, Wilmer? Bueno, ya ninguno, de mañana nos esperamos a la misma hora, en el mismo canal, en el Facebook de la UGEL Camaná. Y muchas gracias por su participación. Bien, muchas gracias con todos, cuídense bastante. Ok, gracias Tania, gracias Elizabeth, Wilmer, James, Martín, gracias. Hasta mañana. Gracias al equipo de colaboradores en la parte técnica, que es un esfuerzo extraordinario. Sabemos que es un horario no habitual de su labor y nos están apoyando, ¿no? Y es un trabajo que está dirigido para ustedes, estimados maestros, padres de familia, estudiantes y público en general. Por nuestra parte, muchas gracias por el tiempo permitido. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos mañana. Gracias. Hasta mañana.